Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Sí, hemos intentado establecer conexión con internet, pero no sé, ha estado un poco falloso. Eh, Les decía más temprano, sí, que me preocupa mucho ese tuit que envió anoche por las redes sociales el Leopoldo, donde decía que responsabilizaba a Nicolás Maduro de cualquier asunto que le pudiera ocurrir, de su seguridad y de su vida. Es lógico, es lógico. Leopoldo López ha resultado muy incómodo para este régimen y a mí también me preocupa su seguridad, como le debe preocupar a todos. Es decir, vamos a hacernos eco del llamado que ha hecho Leopoldo López por la red, o la advertencia que ha hecho Leopoldo de responsabilizar a Maduro de su integridad física. Por eso, muy atentos al estado de salud de Leopoldo López. Imagínense ustedes qué diferencia con con el trato, ¿no?, que tienen los presos políticos de hoy día a los tratos, o el trato político que tenía, o el trato humano que recibía Hugo Chávez y los golpistas que sí asesinaron y que sí irrumpieron en contra de un régimen legítimamente constituido durante los años 1992. A Hugo Chávez se le respetaban todos sus derechos, le hacían hasta entrevistas televisivas, hacía reuniones con su familia, con todo el mundo allá en Yare, todos, nadie puede quejarse de el trato que recibían. Sin embargo, a Leopoldo lo tienen, sin haber cometido delito alguno, lo tienen en una habitación, no, una celda de 2 por 2, y de acuerdo a lo que dice su esposa y él mismo, le cortan la luz a determinada hora. Imagínense ustedes qué contrariedad. Así trata este tipo de régimen, cuando está en manos de desalmados, de inescrupulosos, a los presos. Qué gran diferencia. Bueno, ya se ha convocado a una marcha para este sábado. Esperemos que la sociedad civil responda a este llamado. Y les decía temprano que ojalá que esta marcha no tenga ningún color político, que el convocante sea la ciudadanía, la gente, quienes queremos libertad, queremos que las cosas cambien, para hacer una demostración de libertaria, ¿no?, ciudadana, en todas las calles y en todas las capitales del país, que no la suma ninguna organización. Cuando digo no la suma ninguna organización, para que no pueda prestarse a ciertas, no temores, sino no salir porque la convocó fulanito de tal, no salir porque es la MU, o no salir porque es aquel. Fíjense ustedes, aquella vez cuando Leopoldo López convocó con un mensaje grabado en un celular, al principio la MU estuvo en contra y sin embargo la gente salió. Bueno, ahora la MUD ha sido una de las convocantes, pero le pido a los representantes de la MUD que no asuman eso como con un tinte estrictamente proselitista para promover ninguna candidatura, porque pudiera tener algún rechazo de la sociedad civil. Es decir, que vamos a plantearlas todas sin colores, el único color amarillo, azul y rojo, y bueno, los partidos que quieran, por supuesto, que marchar. Eso es lógico, con sus banderas, eso es perfecto, una marcha que tenga mucho colorido, pero que el contenido de la marcha sea no solamente la libertad de los presos políticos o en honor a Leopoldo López, sino por el rescate de Venezuela. Otra de las cosas que a mí me gustaría estar muy atento, aparte de la marcha que hay que ir, por supuesto, es hay que ir definiendo, y eso sí me preocupa mucho, y cuando digo mucho es mucho, nos preocupa demasiado. Aquí no solamente hay que proponer o promover el nombre de los candidatos y esto y sus proyectos y sus cosas, sus planes en legislativo, sino sabemos contra qué tipo de gobierno
nos enfrentamos, sabemos que CNE no es confiable, que todas las encuestas, todas, no hay una sola encuesta, no hay una sola encuesta donde diga que el régimen puede sacar la mayoría de diputados. Eso sí, todas las encuestas dicen que no es confiable el CNE, y todo el mundo lo siente así. Entonces la preocupación es no solamente el llamado a votar, que eso debe ser un llamado lógico a votar y tenemos que hacerlo todos, pero decir, planificar, ¿qué pasa si el CNE o se comete algún atentado, un nuevo atentado contra la Constitución por parte del régimen? No es que se desconozca, sino que se diga, se anuncien los resultados que no correspondan a la realidad. ¿Cuál es nuestro plan? Yo quiero que ese plan sea un plan ya definido, previo. No me vengan con el cuento que dicen, no, la estrategia no se dice. No, hay que decir cuál es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia en el supuesto caso que volteen o alteren las decisiones, o mejor dicho, la voluntad popular? Eso hay que decirlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer el 7 de diciembre si doña Tibisay dice que la oposición sacó 40, 50 votos y el oficialismo sacó 115 votos o 120 votos? ¿Qué vamos a hacer, verdad? No, pedir qué cosa. Recordemos que hay que decir las cosas claras, ¿ok? Claras. Lo que ahuyenta la votación no es decir las cosas claras, sino al contrario, decir las mentiras. Yo creo que nosotros la gran mayoría de la gente está consciente de lo que está ocurriendo y que va a querer votar, pero saber qué vamos a hacer el día siguiente, en el supuesto negado, que los resultados los alteren. Recordemos que no tenemos cuadernos físicos, son cuadernos electrónicos. Y acuérdense de Jorge Rodríguez cuando decía que, ¿se acuerdan aquella vez cuando las primarias nosotros quemamos los cuadernos donde se firmaban porque no queríamos otra lista Tascón? Bueno, porque esa era la evidencia, ¿no? Para verificar quién había votado, quién no había votado, tal y qué sé yo. Bueno, esos cuadernos, y Jorge Rodríguez dijo, ahora cómo se auditan, cómo se sabe cuántos votos sacaron, tal. Bueno, ahora el señor Jorge Rodríguez es uno de los principales promotores de que no existan esos cuadernos físicos, que son un elemento importantísimo para solicitar cualquier auditoría. Cierto, nos podrán decir, pero es que en las primarias ustedes no utilizaron los cuadernos físicos, cierto, pero ese era un problema entre familias, un problema entre la misma organización, era la misma MUT quien había organizado las elecciones primarias, y bueno, y allí no nos íbamos a poner a estar impugnando resultados y tal, y qué sé yo. Aquí estamos frente a personas que no creen en la democracia. Eso hay que decirlo, ¿no? Eso a mí me preocupa mucho. Hay algo en el ambiente, por allí, en el ambiente tribunalicio, sobre todo en los tribunales en el Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que hace algunos meses, no muchos, pero hace algún tiempo, se intentó una demanda contra la MUT, es decir, para ilegalizar la MUT, porque no hay una lista de partidarios y no cumple con los requisitos de los partidos políticos. Entonces, cada vez corre esa información de que es muy probable, muy probable, que en los próximos días se produzca una decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia donde se elimine esa tarjeta. ¿Qué vamos a hacer?
¿qué pasaría? ¿Qué pasa si se elimina la tarjeta de la MUD? Bueno, me imagino que se va a abrir un compás de repostulación, reorganización, reubicación inclusive de las tarjetas en el tarjetón, y quién sabe si ese puede ser un pretexto para postergar las elecciones. No se sabe. Recordemos que estamos frente a un gobierno que no es predecible. Nada de esto de lo que está ocurriendo es predecible. ¿Quién se iba a imaginar el año pasado antes del DACAzo, que iban a decretar ese DACAzo, iban a mandar a saquear prácticamente DACA, y eso influyó en el tema electoral? ¿Quién se iba a imaginar el año pasado que se iban a cerrar las fronteras? Y ya no sé, creo que son como 30 municipios que tienen el cierre de la frontera, por el Zulia, en el Táchira, en Apure. Eso por supuesto, de alguna manera se focaliza la discusión hacia allá. Estaba leyendo por allí que es muy probable, y más con estos préstamos, o este préstamo que le dieron los chinos ahora a este señor, que vengan en los próximos días alimentos, se vea una cosa con cierta estabilidad, entre comillas, y el gobierno con su aparataje publicitario, de la apariencia publicitaria que el cierre de la frontera tuvo beneficios para la gente, porque esos alimentos que van a llegar ahora, que producto de estos préstamos que ha solicitado y estas cuestiones, echando el resto, pues como se dice en criollo, de parte del régimen, surtirán más los supermercados, habrá mayores productos probablemente en este par de meses previo al proceso, al día de las elecciones, y quién sabe cómo va a variar la situación en el país. Es decir, aquí, mientras todo eso ocurre, ¿no? Mientras los problemas, la preocupación lógica, legítima de la situación de Leopoldo, ¿okay? La seguridad, la estabilidad en cuanto a su salud o el peligro que pudiera correr, porque para el régimen es tan descarado que pudiera provocar cualquier cosa en esa celda, y dirá que bueno, fue algo provocado por los golpistas, por los paramilitares, cuando los únicos paramilitares que nosotros hemos visto, que yo conozco por televisión y por los medios de comunicación, paramilitares son aquellos que utilizan tácticas prácticamente militares, armados, pero irregulares. Son ejércitos irregulares, grupos armados de choque irregulares, y no hay otros que los colectivos. Esos, por ejemplo, que vimos para sabotear la reunión que había en el Palacio de Justicia la semana pasada, cuando se estaba esperando la sentencia de Leopoldo López. Esos son grupos colectivos, pero son grupos paramilitares, son ejércitos, son grupos armados irregulares, al margen de las leyes. Esos son los verdaderos paramilitares, que aquí habla mucho de paramilitarismo este gobierno, cuando los paramilitares están precisamente protegiéndolos a ellos. Bueno, así las cosas, tenemos que estar prestos a cualquier situación y salir a marchar pacíficamente, demostrando que estamos inconformes, que estamos, una palabra de moda, indignados, ¿okay?, con este régimen y con la situación, y seguir luchando por esa Venezuela que nosotros anhelamos. Bueno, amigos, en otra oportunidad continuaremos conversando. Fuerte abrazo para todos. Los quiero mucho.